al curso de auriculoterapia que ya habíamos comentado. Vamos a dar inicio. En un principio quería yo que la imagen apareciera completa, yo no iba a salir a cuadro, pero como tiene demasiada información, pues es mejor que se las vaya yo explicando conforme vamos viendo las imágenes. Algunos quizás digan, no, pues es que no se ve allá lo que dice, las letras, qué es lo que se lee ahí. Pero yo les voy a mandar el archivo en PowerPoint para que ustedes, a la vez de que tienen este curso y lo vayan escuchando tal cual como yo se lo voy explicando, también tengan las imágenes en la presentación en PowerPoint para que ustedes le puedan dar seguimiento y la puedan seguir estudiando. Ok, entonces, pues obviamente es el primer curso de auriculoterapia. Bien, cada órgano, decía el doctor Moisés Lipsig, que cada órgano cumple una función que justifica su existencia. Es decir, todos los órganos que hay en el cuerpo, pues definitivamente tienen una función, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, observamos la orejita. Vamos por este lado. Si la oreja, su única función fuese nada más lo que tiene que ver con la audición, pues entonces no tendría caso que tuviera todas estas formas, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo aquí. Incluso estas formas son tan caprichosas, tan bonitas, y hay gente que tiene las orejas muy bonitas, ¿no? Obviamente ya depende mucho del tamaño, hay quienes tienen las orejas pequeñas, hay quienes tienen las orejas grandes. Eso no importa, el asunto está que la oreja tiene una forma y que por algo tiene esta forma, tiene esta relación. Si nada más fuera la cuestión de escuchar, pues entonces nada más sería todo plano y nosotros tendríamos dos orificios nada más ubicados en la cabeza, que sería la única función del escuchar, ¿verdad? ¿Cómo es que ha evolucionado y por qué decimos esto? Miren, aquí tenemos nosotros unos dibujos de dos naturólogos. Uno de ellos era Charles Darwin y el otro era Dr. Morel. Ellos hicieron unos dibujos, ya ven que iban tomando pues nota de de todas las especies que había, precisamente para ir viendo si es que iban evolucionando o había especies que eran familiares unas de otras. Vemos, por ejemplo, que en el caso del macaco, que fue un dibujo que hizo Charles Darwin, podemos notar que el macaco tiene esta forma de dibujo. Si vemos, en principio no tiene lóbulo comparado con la oreja del ser humano. No hay un lóbulo, aquí no hay, aquí sí no hay. Y también tiene una protuberancia, que es un tubérculo, que hasta el día de hoy está presente en todos los chimpancés, todos los mamíferos de esa especie. El macaco sigue presente este tubérculo. El cercopiteco, que es parte de la misma especie de los monos, igual presenta lo mismo que el macaco, esta protuberancia, ese tubérculo, pero también no presenta el lóbulo de la oreja. Uno de los dibujos que hizo Charles Darwin del pabellón auricular del ser humano es que noten ustedes que el ser humano no tiene este tubérculo en principio, porque en realidad sí lo llega a tener. Vamos a ver en qué momento sí se llega a tener este tubérculo y lo que sería el lóbulo de la oreja. Tenemos también, en el caso de Morel, que hizo también un dibujo de la oreja del ser humano, pero en el caso de él sí hizo notar que en algunas personas, en algunos seres humanos, había esa protuberancia ahí. Fíjense, miren, la dibujó y también dibujó el lóbulo de la oreja. Y vamos a ver qué relación tiene esto ahí, qué importancia tiene y por qué decimos. Bien, la presencia de esta anomalía, de este tubérculo, no tiene ningún significado patológico y puede estar presente en una persona bien desarrollada
y no significa absolutamente nada en cuestión de enfermedad. O sea, si aparece alguien con algo así, un tubérculo en su oreja, no significa realmente nada. Pero sí es una anomalía congénita que llega a estar presente entre el quinto y el sexto mes en el embarazo. Fíjense qué cosa tan interesante. Es decir, a través de una imagen, ¿verdad?, de un ultrasonido que se le pueda tomar a un bebé en el vientre, si llega a notarse eso, esa anomalía está presente. Bueno, de hecho, en algunos laboratorios a lo mejor tienen efectos, ¿verdad?, diferentes de desarrollo ahí en frasquitos, se llega a ver esa anomalía. Entonces, lo curioso está que desaparece en el último mes. ¿Por qué desaparece? Porque prácticamente ese tubérculo, esa prominencia se enrolla sobre sí misma en la oreja y es lo que permite que haya un canalito ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, la presencia del lóbulo en el hombre, ahora ya no estamos hablando de ese tubérculo, ahora estamos hablando del lóbulo en particular. La presencia del lóbulo en el hombre y carente o muy rudimentario en los monos, incluidos los grandes antropoides. ¿Cuáles son los antropoides? Pues son los hombres nativos del Cromañol, el hombre del Neandertal, todos ellos que evolucionaron, a eso se les conoce como antropoides. Bueno, este lóbulo de la oreja no estaba presente en los antropoides tampoco. ¿Por qué razón? Porque en auriculoterapia, precisamente esta porción del lóbulo de la oreja es donde alberga la cabeza, es decir, donde está el cerebro, corresponde a la cabeza y al cerebro. Entonces, en el caso de los antropoides, pues sabemos que en cuanto a la capacidad del cerebro estaba poco desarrollada y por lo tanto no había la necesidad de que tuviera que almacenarse en un cráneo con la suficiente capacidad, porque eso es lo que vemos, ¿verdad? Vemos los cráneos de los antropoides que prácticamente la parte frontal está poco desarrollada. Y ya en el ser humano, ya de tiempos modernos, ya vemos que la cabeza es más grande y la frente está bastante desarrollada. ¿Por qué? Porque entonces esto alberga al cerebro, un cerebro que en aquel entonces pues no servía, para grandes cosas, ¿no? Ahora sí, ahora ya se utiliza el cerebro, se utiliza la mente. Entonces por eso es que decimos que es la oreja un órgano evolucionado, es decir, evolucionó de algo que no funcionaba a un tiempo que ahora sí se dice que funciona, ¿no? En algunos seres humanos, en otros sigue sin funcionar, pero bueno, en fin, ok. Así podemos entonces considerar que la oreja es un órgano evolucionado y un órgano maduro. La auriculoterapia proviene etimológicamente del griego terapia, que significa curar, y del latín aurícula, que quiere decir oreja. Se presenta como una rama de la acupuntura por ser practicada por medio de las agujas chinas y su origen es incierto, pero sin duda se sabe que proviene de Oriente. Ahora, la auriculoterapia está basada en la idea de que la oreja es una representación completa del resto del cuerpo. En la reflexología, por ejemplo, y en la iridología también se utilizan este tipo de mapas que en un principio no tenían ningún fundamento, no estaban basadas o estaban incluso comprobadas por ninguna evidencia científica. Ahora sí, en este tiempo sí, y vamos a explicarlo más adelantito, porque sí ya se pudo darle una base científica a esto. En la oreja se refleja una imagen parecida a la de un feto que está dentro del útero. El feto está orientado cabeza abajo a nivel de su lóbulo. Más adelantito vamos a ver una imagen de ella para que lo vean ustedes gráficamente. Esta forma funciona en la teoría de la medicina china como el espejo de todo el cuerpo, es decir, que sería un microsistema, el pabellón auricular, que es el reflejo de todo el cuerpo, es decir, hacia todo el cuerpo llega. Vamos a ver un poco de historia. Los primeros documentos escritos que relacionan la oreja y los meridianos, es decir, los canales energéticos que están ubicados en todo el cuerpo,
así como el diagnóstico que se observa en el pabellón auricular, están datados desde el año 400 a.C., allá en China. Aunque es durante la dinastía Tang cuando se difundió en la medicina china la estimulación de la oreja como terapia contra algunos trastornos del cuerpo humano, ¿verdad? El afamado egiptólogo Alexander Barile constató en sus estudios que las mujeres egipcias, fíjense, que no deseaban embarazarse o no deseaban tener hijos, se perforaban el pabellón auricular. Qué cosa tan interesante, ¿no? Si esto se supiera, digo, si las mujeres supieran esto ahora, pues ya no tendrían la necesidad de estar recurriendo a pastillas o a otros métodos anticonceptivos. Tan solo se punzarían la oreja, o se harían una perforación y con eso sería más que suficiente. Nada más que en aquel entonces pues era definitivo, ya dejaban de tener hijos a través de la perforación que se hacía en la oreja. También en Grecia los médicos, tanto Hipócrates y Galeno, estudiaron y describieron las relaciones en las perforaciones en la oreja con trastornos menstruales y sexuales. Fíjense qué cosa tan interesante esto, porque conocemos a Hipócrates como el padre de la medicina, y él dentro de uno de sus escritos menciona que había tratado un caso de impotencia masculina a través de la oreja. No dice cómo lo hizo, nada más dice que fue a través de la oreja como él resolvió este problema. Entonces fíjense cómo él ya también estaba utilizando una técnica de curación a través del pabellón auricular. Ya en Persia se utilizaban las cauterizaciones en la oreja para el tratamiento de la ciática, según antiguos informes médicos que aún se conservan. El médico portugués Abraham Sacutus descubrió la utilización de las cauterizaciones en los pabellones auriculares para el tratamiento de las neuralgias o el tratamiento del nervio ciático allá por el siglo XVII. Fíjense. También el médico y anatómico italiano Antonio Maria Balsabà describió la región de la oreja que debía cauterizarse para reducir los dolores dentarios en su obra De Aura Humana Tractatus. Estamos viendo un poco de historia de esto, que es importante que ustedes conozcan. Y fíjense, ya en Francia, el doctor Paul Noguier, que nació entre el año 1908 y murió en 1996, él observó en la década de los años 50 que una curandera de la región trataba a sus pacientes de ciática cauterizando la zona del antehelix. Esto es algo bien interesante porque al doctor Noguier se le debe el que la auriculoterapia se haya vuelto a retomar, había estado perdida. Él como médico en cierta ocasión recibió en su consultorio a una mujer que dentro de la auscultación él observó que tenía la oreja perforada o el pabellón auricular perforado. Entonces él preguntó a qué se debía eso y la mujer le dijo que una curandera precisamente le había quitado un problema de ciática y que nunca más le había vuelto a regresar. Esto fue algo sorprendente para él y por eso es que empezó a investigar acerca de ello y toda su vida prácticamente se dedicó a la investigación, y a él le debemos que a la auriculoterapia en este tiempo ya cuente con un reconocimiento y tenga mapas somatotópicos, es decir, ya haya cartografías relacionadas con los órganos y todo el organismo a través del pabellón auricular. Entonces al doctor Paul Noguier le debemos esto. Entonces a partir de ese momento las estimulaciones de la oreja fueron estudiadas, ampliadas y todas las técnicas revisadas y actualizadas durante la década de los años 60. De él dedujo que la totalidad del antehelix, vamos a ver ahorita anatómicamente dónde está ubicado, vamos a ver la anatomía de toda la oreja, que en el antehelix sería el reflejo de la columna vertebral de forma invertida e inspirada. Aquí por ejemplo vemos ya el pabellón auricular y si utilizamos un poquito la imaginación vamos a ver que esta parte que corresponde al lóbulo de la oreja pues estaría ubicado el cráneo. Más adelantito vamos a ver una imagen ya precisa de ello. Sería el cráneo, sería la columna vertebral, porque todo esto sería, esta porción es el hélix,
Todo esto sería el hélix. Y el antehélix es lo que está al frente, sería esta porción de aquí. Entonces, aquí estaría ubicadas las vértebras y todas las vértebras, tanto cervicales, torácicas, lumbares, coxígeas, toda esta porción. Ok, entonces, él exploró con criterio científico la auriculoterapia china, logrando entonces revivirla. Ya para el año de 1954 y 1956 fue el primero en crear una cartografía detallada del pabellón auricular, y quien en cierto modo redescubrió este antiguo método reflexológico y le dio una nueva base más científica. El doctor Noguer fue el descubridor de esta técnica y sus relaciones topográficas de la oreja con el embrión humano, y desde entonces él practicó, investigó y desarrolló constantemente esa técnica. La auriculoterapia como técnica reflexológica es fundamentalmente europea, a lo que algunos quizá erróneamente puedan decir, ay, es que esto son de los chinos y los chinos lo inventaron y pues es una técnica china. No, es un descubrimiento, es un redescubrimiento por el doctor Paul Noguer francés, así que podemos decir que la auriculoterapia es de origen francesa, ¿ya? Podemos decirlo, ¿no? Ok. Entonces, fundamentalmente es europea y no como la acupuntura, que tuvo su origen y prácticamente toda su evolución histórica en Asia. Estamos hablando aquí específicamente de la acupuntura. Incluso fue reconocida por los chinos, quienes emplean ahora sus cartografías también. Un estudio detallado de todas las reacciones corporales según se iban provocando o por enfermedad o por provocación endógena fue la tarea que el doctor Noguer realizó, y a la que posteriormente se incorporó un equipo de médicos que formaron el Grupo Leonés de Estudios Médicos. La auriculoterapia entonces es una técnica terapéutica reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año de 1990, por si no lo sabían, ya está reconocida desde ese año. Y posteriormente el doctor Jacques Nigoyen estudió la resistencia al paso de la corriente eléctrica de los puntos acupunturales, fíjense, y descubrió que los puntos auriculares presentaban una resistencia diferente a la de su entorno, lo que permitió el diseño de aparatos que permitían localizar los puntos activos de forma precisa. Es decir, que a partir de esta, digamos, metodología que él empleaba, a través de pasar alguna carga electromagnética, él se dio cuenta que los puntos reaccionaban. O sea, prácticamente si lo ponía en un punto corporal X, no tenía, digamos, ese mensaje, pero al colocarlo sobre puntos específicos de auriculoterapia, sí había una reacción, es decir, reaccionaban a la corriente eléctrica. Entonces desapareció así la falta de fiabilidad en esta técnica para dejar paso a un método terapéutico objetivo, repetible y que permitía demostrar la existencia de estos puntos. Y ahora ya existen aparatitos como estos que vemos en pantalla. Por ejemplo, tenemos desde los más modernos hasta en aquel lado, pues los que en un principio se utilizaban. Son más rudimentarios, pero igual sirven. Prácticamente lo que hace este aparato, tiene esta punta, con esta se coloca sobre el pabellón auricular y el aparato emite un sonido cuando localiza el punto, y entonces nosotros apretamos un botoncito que manda una carga dieléctrica para estar estimulándolo. Aquí nosotros podemos regular la intensidad de esa descarga que mandamos hacia el pabellón auricular, y en otro podemos incrementar el sonido de búsqueda, es decir, a veces si está el punto muy escondido, nosotros aumentamos esa sensibilidad para localizar el punto. Ya en el caso de este aparato, pues es más moderno, ya incluso mide qué tanta energía hay en ese punto, y si está en exceso o está en insuficiencia. O sea, es un aparato más moderno que se utiliza hoy en día. Desde este momento entonces se pudo ir complementando la cartografía auricular cada vez con más precisión, y se avanzó en la investigación de la respuesta del organismo a varios tipos de estimulaciones,
lumínicas, magnéticas y químicas, que fueron las que más se estuvieron utilizando, y así es que ya vinieron a existir estas cartografías. No lo ven ustedes ahí porque pues están muy, en realidad los dibujos están muy pequeños, no se notan salvo en las diapositivas, se logran percibir, pero así fue como llegaron a existir todos estos puntos. Actualmente hay más de 230 puntos de auriculoterapia ya ubicados, en los cuales podemos hacer uso, ¿verdad? La Oficina Regional del Océano Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud celebró en Seúl, Corea, en el año de 1987, la tercera conferencia sobre estandarización de nomenclaturas de puntos acupunturales, discutiéndose en ella el número de puntos auriculares que quedó fijado en ese entonces, o sea, en ese año de 1987, en 43, con el mismo nombre y localización tanto en Francia, en China y en otros 36 países, con desigual localización, aunque igual nomenclatura. La nomenclatura es una letra que lleva los puntos auriculares. Esa letra representa el nombre de la persona que lo descubrió. Eso ustedes lo van a observar en algunas cartografías que aparecen los puntos con una letra. Ok. Este método de tratamiento es un microsistema de acupuntura por medio del cual se diagnostica, se tratan diversas enfermedades y consiste en la estimulación de terminaciones nerviosas que se encuentran en el oído y le conectan con el resto del cuerpo, por lo que al ser estimuladas una parte de la oreja tendrá un efecto en la parte del organismo relacionado con dicha zona. Es decir, si es un microsistema y a través del mismo podemos llegar al cuerpo, por ejemplo, de alguien que se está quejando de un dolor de rodilla. Si nosotros vamos a la zona en la oreja que corresponde a la porción de rodilla, desde la oreja nosotros vamos a estar estimulando el sistema nervioso que va y que llega hasta la rodilla. Eso es algo que vamos a ir aprendiendo de algo muy interesante durante el curso,